No vas a creer la audacia de la heroína de la historia de hoy. Imagínate mirar a los ojos al rey Lycan y decirle que se calle. Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Pero antes de adentrarnos en el territorio del rey Lycan, hazme un gran favor. Dale al botón me gusta y asegúrate de estar suscrito con las notificaciones activadas. Así ayudas a que nuestra manada crezca y te aseguras de no perderte ningún nuevo lanzamiento. Quiero que hoy esta sección de comentarios esté muy animada. Dime en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Y mientras escuchas, marca tus partes favoritas. Si una escena te hace reír o te emociona, házmelo saber en el momento en que ocurra. ¿Estás listo? Entremos en la historia. En un mundo en el que el silencio era una estrategia de supervivencia para los débiles, Marin había dominado el arte de ser invisible. Era el polvo de las estanterías, la sombra en la esquina, la archivista que nunca hablaba fuera de turno. Pero todo el mundo tiene un punto de ruptura. Para Marin no fue un campo de batalla ni un duelo lo que la llevó al límite. Fue una fecha límite en la gran biblioteca y un desconocido que se negaba a dejar de dar vueltas. No sabía que el intruso era el letal rey Lycan, un hombre cuyo temperamento podía arrasar ciudades. Solo sabía que era ruidoso. Una orden cambiaría su vida para siempre, haciendo que la mirada del depredador se posara directamente sobre ella. Le dijo a la muerte que se callara, y la muerte se limitó a sonreír. Capítulo 1. La archivista de medianoche. La gran biblioteca solía ser un santuario de absoluta quietud, un lugar donde los únicos sonidos eran el asentamiento de la piedra antigua y el giro rítmico de las páginas de pergamino. Para Marin, esta vasta catedral del conocimiento era más que un simple lugar de trabajo. Era el único lugar de la fortaleza de la cumbre, donde una omega no tenía que mirar constantemente por encima del hombro, ni esquivar las crueles burlas de la élite. Pero esa noche el silencio se estaba desmoronando, destrozado por una tensión que ella no podía nombrar. El pesado reloj de la pared occidental dio la segunda hora de la mañana. Un sonido profundo y lúgubre que vibró a través de las tablas del suelo y se instaló en sus huesos. Marin se frotó los ojos cansados, con los dedos manchados de tinta negra, tratando desesperadamente de concentrarse en la borrosa escritura del tratado de paz que tenía ante sí. El Alto Consejo exigía que estos registros se finalizaran y duplicaran antes del amanecer, y ella estaba lejos de haber terminado la traducción. Justo cuando sumergió la pluma para corregir un error crítico de traducción sobre disputas fronterizas, el sonido volvió a romper su concentración. Comenzó como un ruido sordo, bajo y repetitivo, el pesado pisoteo de botas militares que iban y venían en la sección restringida del entresuelo, justo encima de ella. Llevaba 20 minutos, un ritmo implacable y agresivo que resonaba en los techos abovedados y le taladraba el cráneo. Quienquiera que estuviera allí arriba no tenía ningún respeto por la santidad de los archivos ni por las personas que intentaban preservar la historia que contenían. Marin apretó con más fuerza la pluma, y sus nudillos se pusieron blancos mientras intentaba dar sentido a las antiguas palabras. Había intentado ignorarlo, diciéndose a sí misma que solo era un guardia inquieto o quizás un erudito perdido en sus pensamientos. Pero la pura agresividad de los pasos sugería algo mucho más volátil que la frustración académica. Entonces, los pasos se detuvieron, sustituidos por un sonido que le erizó el vello de los brazos en señal de advertencia. Un rugido grave y vibrante resonó desde las sombras del balcón superior, resonando a través de la madera de su escritorio. No era solo un ruido, era una sensación física que hacía vibrar el cristal de la linterna que tenía junto a esta mano. Era el sonido de una bestia luchando por el control, un depredador que expresaba su frustración de una manera que habría hecho que cualquier lobo sensato corriera hacia la salida más cercana. Pero Marin no era sensata esa noche. Estaba privada de sueño, ansiosa y funcionando a base de cafeína rancia y puro pánico por su inminente fecha límite. El gruñido se hizo más profundo, convirtiéndose en una distorsión constante y creciente que le impedía pensar, y mucho menos traducir complejos términos legales diplomáticos. La pura arrogancia de alguien que armaba tal alboroto en un lugar del estudio
avivó un fuego en su interior que anuló su instinto natural de autoconservación. Su paciente se rompió como una ramita frágil en una tormenta invernal. Empujó su pesada silla de roble hacia atrás con un chirrido que sonó como un trueno en la silenciosa sala. Maren se dirigió hacia la escalera de caracol que conducía a los niveles superiores. No se detuvo a pensar que la sección restringida estaba reservada para alfas de alto rango y dignatarios visitantes. No se detuvo a pensar en su falta de habilidades defensivas o en su humilde estatus en la jerarquía de la manada. Lo único que le importaba era el silencio que necesitaba para terminar su trabajo y poder dormir por fin. Subió las escaleras de hierro, con el metal frío bajo sus manos, y su frustración aumentaba con cada paso que daba hacia el origen del alboroto. Los gruñidos se hicieron más fuertes a medida que subía, envolviéndola en oleadas de energía oscura y agitada que olía débilmente a humo de leña y lluvia. Al llegar al rellano superior, divisó inmediatamente el origen del alboroto. Una figura enorme se encontraba cerca de la barandilla, de espaldas a ella, recortada contra la luz de la luna, que se filtraba por las altas ventanas arqueadas. Era imponente e irradiaba un calor y una tensión que hacían que el espacio a su alrededor pareciera cargado de electricidad estática. Murmuraba para sí mismo una letanía de duras maldiciones que se disolvían en otro de esos rugidos que hacían temblar la habitación y que vibraban en el pecho de Marin. Marin no dudó. Su agotamiento le quitó el filtro. Pisoteó el suelo metálico, y el sonido agudo cortó el ruido como un cuchillo. La figura se quedó paralizada, el gruñido se apagó en su garganta, y la biblioteca quedó sumida en un silencio sepulcral. Marin cruzó los brazos sobre el pecho, canalizando toda la autoridad que poseía como bibliotecaria senior. Respiró hondo y habló con claridad en la oscuridad. Disculpe, no me importa quién sea usted ni qué le haya molestado, pero tiene que guardar silencio. Algunos de nosotros estamos intentando trabajar. Capítulo 2. La orden. El silencio que siguió al arrebato de Marin era más pesado que las paredes de piedra que los rodeaban. No era la tranquila quietud de la biblioteca que ella apreciaba, sino una quietud sofocante que precedía a una catástrofe. La enorme figura junto a la barandilla dejó de moverse por completo, con los hombros rígidos bajo la oscura tela de su abrigo. Durante un momento aterrador, Marin se preguntó si había cometido un error fatal, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. La parte lógica de su cerebro finalmente se puso al día con su agotamiento, gritándole que acababa de ladrarle a un alfa de alto rango en medio de la noche. Se preparó para un grito, un golpe o, como mínimo, un despido cruel que la dejaría sin trabajo por la mañana. Cerró los ojos con fuerza durante un instante, esperando la inevitable explosión de ira por la que los alfas eran tan famosos, pero el golpe nunca llegó. En cambio, el desconocido se giró lentamente, moviéndose con una gracia depredadora que hizo que el gran espacio se sintiera de repente claustrofóbico. Cuando la luz de la luna finalmente iluminó su rostro, el aire salió de los pulmones de Marin en una dolorosa ráfaga. Era un rostro que había visto en monedas, pancartas y estatuas por toda la ciudad. Aunque esas representaciones sin vida no lograban capturar la intensidad cruda y aterradora del hombre que tenía delante. El rey Valerius Stallone no se parecía en nada a los retratos diplomáticos. Tenía un aspecto letal. Una cicatriz irregular le recorría en el lado de la mandíbula, y sus ojos eran oscuros pozos de agitación que parecían arder con un fuego interior. No era solo un alfa, era el gobernante de todos ellos, el hombre cuya bestia, según los rumores, era tan volátil que había arrasado una fortaleza durante la última guerra. Marin se dio cuenta con aterradora claridad de que acababa de decirle al rey Lycan que se callara. Valerius dio un paso hacia ella, y el metal del suelo crujió bajo su peso. No parecía enfadado, lo que era casi peor. Parecía fascinado, como un lobo que se había topado con un conejo de dientes afilados. Ladeó la cabeza, estudiándola como si fuera un complejo acertijo escrito en un idioma que no había oído en siglos. El gruñido que había sacudido el suelo de la biblioteca momentos antes había desaparecido,
sustituido por una extraña y pesada concentración que la clavó en el sitio. Madden quería correr, disculparse, arrodillarse y suplicar perdón, pero su orgullo y la adrenalina residual mantuvieron sus pies firmemente plantados en el suelo. Se agarró los brazos, tratando de detener el temblor que amenazaba con delatar su terror. El rey acortó la distancia entre ellos hasta que se cernió sobre ella, bloqueando la luz de la luna. Olía a hierro frío y a bosque profundo después de una tormenta, un aroma que era abrumador por su intensidad. Se inclinó, invadiendo su espacio personal hasta que su rostro quedó a pocos centímetros del de ella. Sus labios se curvaron en una lenta y peligrosa sonrisa que dejaba entrever unos caninos alargados. Cuando finalmente habló, su voz fue un murmullo grave que vibró a través del suelo y llegó directamente a las plantas de sus pies. ¿Quieres que me calle, pequeña bibliotecaria?, preguntó con palabras oscuras y burlonas. Se inclinó aún más, rozándole la oreja con su aliento caliente mientras le lanzaba su desafío. Oblígame. Capítulo 3. La plaga persistente. Madden pasó todo el día siguiente en un estado de nerviosa expectación, sobresaltándose con cada sombra y retrocediendo cada vez que se cerraba una puerta en la distancia. Estaba segura de que los guardias reales entrarían en cualquier momento para llevársela por traición, o tal vez solo por insulto general, pero el día pasó con una lentitud agonizante y no llegó ningún castigo. Cuando cayó la noche y comenzó su turno en los archivos, estaba temerosa por los nervios. Intentó convencerse de que el rey simplemente se había olvidado de ella, que era demasiado insignificante para merecer su atención continua. Se dijo a sí misma que probablemente él se había reído del encuentro y había pasado a asuntos más importantes del Estado. Se equivocaba. Precisamente a medianoche, las pesadas puertas dobles de la biblioteca se abrieron con un crujido. Marin no levantó la vista de su escritorio, esperando que, si permanecía muy quieta, quienquiera que fuera se marchara. Pero los pasos eran inconfundibles. Eran pesados, deliberados y se dirigían directamente a su sección de la sala. Valarius no subió al balcón superior esta vez. En cambio, sacó una silla de la larga mesa de lectura situada justo enfrente de su escritorio. Se sentó con un profundo suspiro, estirando sus largas piernas y cruzando las botas por los tobillos. No dijo ni una palabra. Ni siquiera la miró. Simplemente sacó una daga de su cinturón y una piedra húmeda de su bolsillo y comenzó a afilar la hoja. El sonido era rítmico y monótono, rompiendo la atmósfera de paz que Marin había estado tratando de cultivar. Apretó los dientes, manteniendo los ojos fijos en el pergamino que tenía delante, decidida a no darle la satisfacción de una reacción. Valarius hizo una pausa, tarareó una melodía baja y desafinada, que sonaba más como una vibración que como una canción, y luego reanudó el afilado. Lo estaba haciendo a propósito. Era un juego, una prueba para ver si ella volvería a perder los estribos. La audacia de su comportamiento era asombrosa. Ahí estaba el hombre más poderoso del reino, ignorando una cumbre de paz crucial para atormentar a una bibliotecaria con ruido. Después de una hora de golpear la madera con sus garras, mover ruidosamente la silla y pasar las páginas de un libro que en realidad no estaba leyendo, Marin llegó a su límite. Golpeó con fuerza la pluma contra el tintero, ignorando las salpicaduras de gotas negras que caían sobre el pergamino. Levantó la vista y se encontró con la mirada de él. Valarius ya la estaba observando, con la barbilla apoyada en la mano y esa misma sonrisa peligrosa en los labios. Parecía encantado, con los ojos brillantes de una alegría depredadora que le revolvió el estómago. ¿Necesita algo, Majestad?, preguntó ella, con la voz tensa por la frustración reprimida. ¿O simplemente ha decidido que la gran biblioteca es el mejor lugar para practicar sus habilidades percusivas? Valeria se rió entre dientes, un sonido oscuro que pareció envolverla. Se levantó y deslizó la daga en su funda con un clic decisivo. Caminó alrededor de la mesa, moviéndose con esa velocidad engañosa que ella había notado la noche anterior. No se detuvo hasta que estuvo de pie junto a su silla, atrapándola entre el escritorio y su enorme corpulencia.
Colocó una mano en el respaldo de la silla y se inclinó hacia ella, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. Me resulta imposible concentrarme en otro lugar, admitió, aunque sus ojos bailaban con burla. Mis aposentos son demasiado silenciosos. Prefiero las vistas de aquí abajo. Capítulo 4. El interés de la bestia. Valerius Stallone salió de la biblioteca aquella noche con una extraña sensación en el pecho. Silencio. Por primera vez en semanas, el constante rugido estático de su bestia se había calmado hasta convertirse en un zumbido manejable. Fue un alivio tan profundo que casi lo hizo caer de rodillas. Desde el comienzo de la cumbre, su lobo interior había sido un infierno furioso, arañando los bordes de su mente, exigiendo sangre y violencia en respuesta a la postura política de los otros alfas. El estrés de las negociaciones, el olor a engaño de las manadas rivales y la constante amenaza de asesinato habían llevado su control al límite absoluto. Había ido a la biblioteca la noche anterior, buscando un lugar donde aislarse antes de matar a alguien. Pero en lugar de soledad, había encontrado algo mucho más interesante. Caminaba de un lado a otro de sus aposentos privados, con la lujosa alfombra amortiguando sus pasos, mientras su mente reproducía la imagen de la pequeña y desafiante Omega. Olía a papel viejo y lavanda, un aroma suave y discreto que no debería haber significado nada para él. Sin embargo, cuando ella había pisoteado el suelo y le había ordenado que se callara, su bestia no se había abalanzado sobre su garganta. En cambio, el lobo había aguzado las orejas y se había calmado, fascinado por la criatura lo suficientemente valiente como para desafiar su dominio. Era una anomalía. Los alfas, los betas e incluso otros omegas solían acobardarse ante él, y su miedo se desprendía de ellos en oleadas nauseabundas. Pero ella lo había mirado a los ojos, con miedo, pero secundario a su indignación. Se detuvo frente a la chimenea, observando cómo las llamas lamían los leños. Necesitaba esa calma. La cumbre solo iba a volverse más peligrosa en los próximos días. Mercer estaba tramando algo. Valerius podía oler la traición en el hombre, y los demás miembros del consejo eran como buitres rondando un cadáver moribundo. Si Valerius perdía el control y se transformaba en la sala del consejo, les daría la razón. Sería el monstruo que todos susurraban que era. Necesitaba un ancla, algo que lo mantuviera con los pies en la tierra cuando la rabia se volviera insoportable. Había probado la meditación, el ejercicio físico e incluso el dolor, pero nada había funcionado tan eficazmente como la lengua afilada de la pequeña bibliotecaria. Un plan comenzó a formarse en su mente, despiadado y egoísta, pero necesario para la estabilidad del reino. No podía pasar todas las noches acechando en los archivos como un ladrón común. Era indigno e ineficaz. La necesitaba más cerca. La necesitaba al alcance de la mano, donde su extraña y tranquilizadora rebeldía pudiera actuar como un amortiguador entre su bestia y el resto del mundo. Se alejó del fuego con la decisión tomada. No se lo pediría, por supuesto. Los reyes no preguntaban. Simplemente reorganizaría su vida para satisfacer sus necesidades. Se dirigió a su escritorio, sacó una hoja de papel con el membrete real y comenzó a redactar un decreto que sacaría a Marine de las sombras y la llevaría directamente al centro de la tormenta. Capítulo 5. Por decreto real. La citación llegó justo cuando Marine terminaba su desayuno de tostadas rancias y té. No la entregó un mensajero, sino el propio capitán de la Guardia Real, un hombre severo con una armadura pulida, que parecía completamente fuera de lugar en el estrecho pasillo de las dependencias del personal. Le entregó el pergamino con una mirada de lástima que heló la sangre a Maren. Ella tomó el pesado pergamino, con las manos temblando tanto que apenas pudo romper el sello de cera. Lo estaba esperando. Había presionado demasiado al rey con sus sarcasmos la noche anterior y ahora iba a pagar el precio. Desenrolló el documento, esperando ver una orden de despido o tal vez de exilio. En cambio, las palabras nadaban ante sus ojos, negándose a tener sentido. Con efecto inmediato, la archivero Marine es reasignada al ala real para servir como escriba personal del rey durante la gran cumbre. Lo leyó 2 veces, luego una tercera, segura de que había un error.
Escriba personal. El rey no necesitaba un escriba. Tenía todo un ejército de secretarios y asesores. Esto no era un ascenso, era una condena. Significaba que tendría que abandonar la seguridad de los archivos y vivir en la Torre Alta, rodeada de los depredadores más peligrosos del territorio. Significaba que estaría bajo su mirada día y noche. «Tienes 10 minutos para recoger tus pertenencias», declaró el capitán, con un tono que no admitía réplica. «El rey te espera en su estudio a la hora en punto. No le hagas esperar». Marin se movía como una sonámbula, metiendo sus escasas pertenencias en una bolsa. Su corazón latía con frenesí contra sus costillas. ¿Por qué hacía esto? ¿Era un castigo, un juego o algo peor? Apenas recordaba el trayecto a través de la fortaleza, con la mente acelerada pensando en planes de fuga que sabía imposibles de llevar a cabo. Antes de que pudiera asimilar la realidad de su situación, se encontraba frente a las enormes puertas dobles del estudio privado del rey. Los guardias abrieron las puertas y Marin fue conducida al interior. La sala era enorme, dominada por madera oscura y sombras aún más oscuras, con una enorme chimenea crepitando en una de las paredes. Valius estaba sentado detrás de un escritorio que parecía la barricada de una fortaleza, revisando una pila de documentos. No levantó la vista cuando ella entró, pero la comisura de sus labios se curvó hacia arriba. «Llegas tarde», murmuró, envolviéndola con el tono grave de su voz. Marin se apretó el bolso contra el pecho, tratando de encontrar su voz. «Majestad, no puedo aceptar este puesto. Soy archivista, no escriba. Tengo trabajo en la biblioteca». «Eso». Velius finalmente levantó la vista, con los ojos brillando con esa misma inquietante diversión. La interrumpió con un gesto de la mano. «La biblioteca está demasiado lejos», dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. Se levantó y rodeó el escritorio, apoyándose en él con los brazos cruzados. «Quería silencio, Marin. Me pediste que callara». Dio un paso lento hacia ella, su presencia llenando la habitación hasta que no quedó aire para respirar. «Así que te voy a dar la oportunidad de asegurarlo. Te vas a sentar en esta habitación, vas a organizar mi caos y vas a evitar que le grite a los idiotas que dirigen este consejo. Y si intentas volver corriendo a tus estanterías polvorientas». Dejó la frase en el aire, una amenaza envuelta en terciopelo que le hizo flaquear las rodillas. «Bueno, digamos que puedo ser muy ruidosa cuando estoy descontenta». Capítulo 6. En la guarida del león. Entrar en el gran salón de la cumbre no parecía tanto entrar en una reunión diplomática como entrar en una jaula llena de tigres hambrientos. Las puertas dobles se abrieron con un crujido teatral, revelando un espacio cavernoso lleno de la élite del mundo de los cambiaformas. Las lámparas de araña, repletas de cristales, proyectaban una luz fragmentada sobre la multitud vestida de terciopelo, pero el lujo no servía para ocultar la agresividad subyacente. Marin mantuvo la cabeza gacha, apretando su libro de contabilidad contra el pecho como si fuera un escudo. Muy consciente de lo fuera de lugar que se sentía con su sencillo vestido gris de lana entre las sedas y pieles de la nobleza, se quedó medio paso por detrás de Valerius, utilizando su enorme corpulencia para bloquear las miradas curiosas y depredadoras que inmediatamente se posaron sobre ellos. El rey se movía con una confianza aterradora, ignorando los murmullos que se propagaban por la sala como una perturbación en aguas tranquilas. No solo estaba asistiendo, estaba patrullando su territorio, y la tensión que irradiaba era tan aguda que podría cortar cristal. Apenas habían llegado al centro de la sala cuando un hombre se separó de un grupo de alfas cerca de la mesa del vino. El alfa Mercer era guapo, con un aire astuto y serpentino, y su sonrisa no llegaba a alcanzar sus fríos ojos. A su lado estaba Lady Isolde, una impresionante alfa femenina vestida de carmesí, que miraba a Marin como si fuera una mancha en la alfombra. Mercer hizo una reverencia, un gesto que más bien parecía burlón que respetuoso. Habló lo suficientemente alto como para que los grupos que los rodeaban lo oyeran, con una voz que resumaba falsa preocupación por la elección de compañía del rey. Comentó lo inusual que era que el rey Lycan llevara a una sirvienta a la mesa alta,
insinuando que tal vez el juicio de Valius estaba empezando a fallar bajo la presión de su corona. El insulto era sutil, envuelto en cortesía, pero dio en el blanco con precisión. Valerius se detuvo en seco. La temperatura en las inmediaciones pareció bajar 10 grados. Un rugido sordo brotó de lo más profundo de su pecho, un sonido que Marin sintió en las plantas de los pies antes de oírlo. Era el sonido de advertencia de una bestia preparándose para desgarrar una garganta. Los guardias junto a la pared se tensaron, con las manos deslizándose hacia sus armas, y las conversaciones en la sala se acallaron al instante. Valerius cerró los puños, con los nudillos poniéndose blancos mientras miraba fijamente a Mercer. La violencia estaba a punto de estallar. Madden pudo ver el cambio que se iniciaba en el oscurecimiento de sus iris. Sabía que debía retroceder, dejar que los alfas se ocuparan de su disputa sangrienta, pero el instinto se impuso a su miedo. Sin pensarlo, Madden extendió la mano y colocó su pequeña mano manchada de tinta sobre el rígido antebrazo del rey. El contacto fue eléctrico, una sacudida que pareció congelar el tiempo. Apretó suavemente, no para contenerlo, sino para recordárselo. Mi señor, dijo con voz suave, pero que atravesó claramente el silencio. El consejo está esperando la agenda, y tengo los documentos listos para que los revise. Era una afirmación mundana que ignoraba por completo la tensión, pero el efecto fue instantáneo. Valerius parpadeó y el tono rojizo se desvaneció de su visión cuando bajó la mirada hacia la mano de ella sobre su brazo. El gruñido se apagó en su garganta, sustituido por una mirada de profunda confusión mezclada con una oscura fascinación. Cubrió la mano de ella con la suya, grande, no para apartarla, sino para acercarla más a su piel. Se volvió hacia Mercer, con una expresión ahora serena e infinitamente más aterradora. No respondió, simplemente pasó junto al alfa rival como si no fuera más que un mueble, arrastrando a una atónita Marin con él hacia el trono. Capítulo 7. El aroma de los problemas. En el momento en que las pesadas puertas de roble de la sala del consejo se cerraron detrás de ellos, señalando un receso, Valius se movió. No habló. Simplemente agarró a Marin por la muñeca y la llevó a un estrecho rincón con paredes de piedra junto al pasillo principal, lejos de las miradas indiscretas de los delegados. La empujó contra los tapices ásperos, formando con su cuerpo un muro sólido que le impedía escapar. Respiraba con dificultad, no por el esfuerzo físico, sino por el inmenso esfuerzo que le había costado mantener a raya a su bestia durante la última hora. La adrenalina de la confrontación en la sala aún corría por sus venas, y la miró con una ferocidad que le cortó la respiración. No estaba enfadado exactamente, pero se sentía abrumado, con su control pendiendo de un hilo. Marin se apoyó contra la piedra, con el corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. Esperaba que él le gritara por tocarlo en público, por socavar su autoridad o por atreverse a intervenir en un desafío entre alfas. En cambio, Valeria se inclinó y enterró la cara en el hueco de su cuello. Inhaló profundamente, un largo y tembloroso suspiro que le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda. Permaneció allí durante un largo momento, simplemente respirándola, utilizando su aroma para anclarse. Cuando finalmente se apartó, sus ojos estaban pesados y oscuros, fijos intensamente en el punto donde latía su pulso. Exigió saber por qué no había huido. Cualquier otra Omega habría huido en cuanto él hubiera empezado a gruñir. Sin embargo, ella se había acercado. No pensé, admitió Marin, con la voz ligeramente temblorosa. Simplemente no quería darte la satisfacción de verte perder el control. Eso es lo que él quería, ¿no? Valerius apoyó las manos en la pared a ambos lados de su cabeza, acorralándola. La miró fijamente, analizando sus rasgos como si buscara un engaño que no existía. Le dijo que estaba jugando un juego peligroso, interponiéndose entre un lobo y su presa. Levantó la mano y le acarició la mandíbula con el pulgar, un gesto sorprendentemente suave teniendo en cuenta la violencia que bullía bajo su piel. Le confesó que su miedo era palpable. Podía oler el subidón de adrenalina en su piel, pero el hecho de que ella actuara a pesar de ello estaba volviendo loca a su bestia.
La dinámica entre ellos cambió en las sombras de aquel pasillo. Ya no eran solo rey y sirvienta. Era algo primitivo y tácito. Valerius se inclinó de nuevo hacia ella, bajando la voz hasta convertirla en un susurro grave que vibró contra sus labios. Le advirtió que olía a lluvia y a pergamino viejo, un aroma demasiado tranquilo para el caos de su vida. La acusó de hechizarlo, de lanzar un hechizo a su lobo para que obedeciera sus órdenes. Marine sintió que recuperaba el valor, y una chispa de su habitual descaro rompió la tensión. Lo miró a los ojos y le dijo que tal vez simplemente no estaba acostumbrado a que la gente le dijera la verdad. Valerius se rió, un sonido breve y oscuro, y se apartó justo cuando unos pasos resonaban en el pasillo, dejando a Madden sin aliento y confundida, con la clara sensación de que acababa de saltar de un acantilado y estaba esperando el impacto contra el suelo. Capítulo 8. El asesino fallido. El sol de la tarde no ofrecía calor en los jardines de la fortaleza, filtrado como estaba a través del cielo gris y nublado que parecía colgar permanentemente sobre la cima. Valerius había insistido en dar un paseo para despejar la mente después de horas de discusiones circulares sobre los tratados fronterizos, y naturalmente, Marine tuvo que acompañarlo, con el libro de contabilidad en la mano, anotando sus bruscos dictados. El jardín era un laberinto de setos altos y estatuas de piedra, hermoso, pero estratégicamente una pesadilla para cualquiera preocupado por la seguridad. Marin caminaba unos pasos detrás de él, luchando por mantener estable el tintero mientras garabateaba en el pergamino. Los guardias estaban apostados en el perímetro, dando al rey una apariencia de privacidad, pero Marin sintió que se le erizaba el vello de la nuca. El silencio allí era inquietante. Era demasiado absoluto, sin el habitual canto de los pájaros ni el susurro del viento. El ataque se produjo en un movimiento tan rápido que el ojo humano apenas pudo seguirlo. Una figura cayó de las altas ramas de un viejo roble. Un destello plateado brilló en la luz apagada. Valerius reaccionó con una velocidad sobrenatural, girándose y agarrando la muñeca del asesino en pleno movimiento, deteniendo la hoja envenenada a pocos centímetros de su pecho. El sonido de los huesos rompiéndose resonó en el jardín, seguido de un golpe sordo cuando Valerius arrojó al atacante al suelo. El rey no se detuvo ahí. Su control, ya desgastado por los insultos de la mañana, se desintegró. Se abalanzó sobre el aspirante asesino con un rugido que sacudió las hojas de los árboles, extendiendo sus garras, listo para destrozar al hombre, miembro a miembro, allí mismo, sobre el césped bien cuidado. Marwen dejó caer su libro de cuentas y el tintero se rompió contra los adoquines. Vio a los guardias corriendo desde el perímetro, pero llegarían demasiado tarde para detener la matanza. Si Valerius mataba a ese hombre en un arrebato de furia salvaje, sin interrogarlo, sin el debido proceso, Mercer tendría todas las pruebas que necesitaba para declarar al rey incapacitado. Peor aún, Irias nunca se perdonaría a sí mismo por haber perdido el control de forma tan absoluta. Sin armas ni plan, Marin se lanzó a la refriega. No atacó al asesino. Se colocó directamente en la línea de visión de Valerius, interponiendo su pequeño cuerpo entre el furioso Lycan y el hombre destrozado en el suelo. «¡Valerius!», gritó, con voz aguda por el pánico, pero firme en su orden. Agarró las solapas de su abrigo, obligándolo a mirarla a ella en lugar de a la amenaza sangrante. Sus ojos brillaban con un color carmesí brillante y aterrador, y mostraba los dientes en un gruñido que prometía muerte. Por un segundo, pensó que no se detendría, que la apartaría de un golpe como si fuera una mosca, pero se mantuvo firme, mirando fijamente al abismo de su ira. «Mírame», ordenó, manteniendo la voz firme a pesar del temblor de sus manos. «No hagas esto. No aquí. Así no». El rojo de sus ojos parpadeó. Respiraba con dificultad, su pecho se agitaba contra las manos de ella, el gruñido de su garganta le hacía temblar los huesos. Lentamente, de forma agonizante, la bestia retrocedió. Parpadeó, el carmesí se desvaneció hasta convertirse en marrón oscuro, y la miró con una mezcla de horror y asombro, dándose cuenta de que ella acababa de usar su cuerpo como escudo para proteger su alma. Capítulo 9. Rumores y rivales. Las secuelas del intento de asesinato
Fueron un torbellino de protocolos de seguridad y generales gritando, durante el cual Marin fue apartada a un lado como un equipaje olvidado. Al caer la noche, esa noche la adrenalina se había desvanecido, dejándola con una sensación de vacío y vulnerabilidad. Buscó refugio en el tocador de las damas cerca del salón de banquetes, salpicándose la cara con agua fría para borrar el recuerdo de la violencia. Se miró en el espejo, pálida, con los ojos muy abiertos y manchas de tinta en los dedos. No pertenecía a ese lugar. Era una bibliotecaria a la que le gustaban los rincones tranquilos y los libros polvorientos, no una mujer que se enfrentaba a monstruos furiosos. Se estaba lavando las manos cuando se abrió la puerta y entró Lady Eold, acompañada de dos de sus psicopantes. Isolde no fingió ser educada esta vez. Se apoyó en el tocador, comprobó su impecable maquillaje y se dirigió al reflejo de Marin en el espejo. Su voz era dulce, como miel envenenada. Le dijo a Marin que era casi adorable cómo pensaba que estaba ayudando al rey. Le explicó con cruel precisión que Valerius era conocido por romper cosas. Enumeró nombres de antiguos empleados, antiguas aventuras amorosas, personas que habían intentado acercarse al fuego y habían acabado reducidas a cenizas. Se inclinó hacia ella y le susurró que Marin no era más que una pelota antiestrés, un entretenimiento temporal que Valerias descartaría en cuanto se volviera aburrida o se rompiera. Él no necesita un ratón, siseó la anciana, con los ojos brillando con una luz ámbar. Necesita una reina, y tú, querida, solo eres una presa. Marín salió corriendo de la habitación. Las risas de los lobos de alta cuna la perseguían por el pasillo. Se dirigió directamente a los aposentos del rey con la decisión tomada. No podía hacerlo. No podía ser el objetivo, el escudo y el hazme reír, todo al mismo tiempo. Cuando irrumpió en su habitación, Valerius estaba paseándose, todavía agitado por lo ocurrido esa tarde. Se dio la vuelta y al verla, una expresión de alivio se apoderó de su rostro, pero desapareció cuando ella arrojó el libro de contabilidad sobre su escritorio. «Renuncio», afirmó con voz temblorosa. «No puedo hacer esto. No estoy entrenada para la guerra. No soy diplomática y, desde luego, no soy un escudo. Quiero volver a los archivos, por favor». Valerias miró el libro de contabilidad y luego a ella. Su expresión se endureció, cerrándose como una trampa de acero. Rodeó el escritorio, ignorando su súplica. Le dijo que la renuncia no era una opción. No intentó consolarla ni negar las palabras de su padre, lo que solo la hizo sufrir más. Simplemente afirmó que ella era lo único que le mantenía lúcido y por lo tanto era esencial. Era una valoración fría y pragmática que parecía confirmar todo lo que su padre había dicho. Cogió un mapa pesado y complejo de su mesa y se lo lanzó. «Si quieres ser útil, deja de quejarte y ayúdame a descifrar esto». El asesino lo llevó. Si encontramos de dónde vino, acabaremos con esto. Era un rechazo de sus sentimientos, pero una exigencia para su mente. Marin lo odió en ese momento, pero odiaba aún más la idea de dejar un rompecabezas sin resolver. Capítulo 10. Estudios nocturnos. La ira en la habitación era palpable. Una tercera presencia se sentaba entre ellos mientras trabajaban. Marin se sentó en el suelo junto a la chimenea, con el enorme mapa extendido sobre la alfombra, rodeada de montones de libros de referencia que había pedido que trajeran de la biblioteca. Valeria se sentó en su sillón observándola, con un vaso de líquido ámbar en la mano. No estaba bebiendo. Solo observaba cómo la luz del fuego reflejaba los mechones de pelo que se escapaban de su desordenado moño. Llevaban 2 horas trabajando en silencio. Los únicos sonidos eran el crujir de las páginas y el crepitar de los leños. Era una situación tensa, pero mejor que la discusión a gritos que casi había estallado antes. «Es un dialecto del norte», murmuró Marin, rompiendo el silencio. No levantó la vista, trazando con el dedo una línea de runas irregulares. Este símbolo no es una montaña. Es una señal de advertencia para una mina de azufre. Y esto, comparó un símbolo con un viejo tomo de geografía. Esto no es un punto de reunión. Es un conducto de ventilación. No planean atacar las murallas. Planean subir desde debajo de los cimientos. Levantó la vista,
con los ojos brillantes por la emoción del descubrimiento, olvidando momentáneamente su enfado. Mercer no está moviendo tropas, está moviendo explosivos. Valeria dejó su vaso sobre la mesa. El líquido se onduló. Él se deslizó de la silla para sentarse en el suelo frente a ella, inclinándose sobre el mapa. La proximidad fue repentina y abrumadora. Miró hacia donde ella señalaba, y su aguda mente captó inmediatamente las implicaciones tácticas. Levantó la vista hacia ella y la máscara fría había desaparecido, sustituida por una intensidad ardiente que le cortó la respiración. No era solo lujuria, era admiración intelectual, algo raro y embriagador viniendo de un hombre que normalmente valoraba la fuerza bruta por encima de todo. Has encontrado en 2 horas lo que mis generales no pudieron encontrar en 2 semanas, murmuró con voz baja y áspera. Extendió la mano y cubrió la de ella, que descansaba sobre el tapete. Su piel estaba caliente y su pulgar rozó los nudillos manchados de tinta de ella. El ambiente pasó de académico a íntimo en un santiamén. «No eres un ratón, Marin», dijo en voz baja, refiriéndose al insulto del que ella ni siquiera le había hablado, lo que demostraba que él lo había oído todo. «Eres la persona más peligrosa de esta fortaleza porque realmente ves las cosas». Se inclinó hacia ella con la mirada fija en sus labios. Marin no se apartó. La conexión intelectual había salvado la distancia que su miedo había creado. Por un momento, entre los mapas y los planes de guerra, solo existía el fuego, el silencio y el rey, que la miraba como si ella fuera la única respuesta que importaba. Capítulo 11. La invitación a la gala. El sol de la mañana apenas había asomado por el horizonte cuando un mensajero llegó a las habitaciones temporales de Marin en el ala real, llevando una caja lo suficientemente grande como para contener un pequeño cadáver. Marin miró fijamente el recipiente envuelto en terciopelo que descansaba sobre su cama, con una sensación de pavor acumulándose en su estómago. Había pasado los últimos 2 días descifrando el mapa del asesino, una tarea que le había valido el respeto a regañadientes de los generales del rey y una aterradora cantidad de miradas acaloradas del propio rey. Esperaba que su contribución a la seguridad nacional le permitiera volver a pasar desapercibida, tal vez regresando a la cómoda oscuridad de los archivos. Pero Valerius Stallone no era un hombre que dejara pasar las cosas, y el contenido de la caja confirmaba que su deseo de invisibilidad estaba a punto de ser violentamente denegado. Levantó la tapa, revelando una cascada de seda carmesí que brillaba como sangre fresca a la luz de la mañana. Era un vestido intrincadamente bordado con hilo de oro con un patrón de enredaderas espinosas. Una prenda diseñada no solo para ser usada, sino para hacer una declaración. Encima había una nota escrita con la letra audaz y tajante de Valerius. «Para la gran gala de esta noche, póntelo, no llegues tarde». Marin dejó caer la tapa como si le quemara los dedos. La gran gala era la culminación de la cumbre. Un nido de víboras donde todos los cambiaformas de alta cuna del territorio se reunían para beber vino y afilar sus cuchillos a espaldas de los demás. La idea de entrar en esa sala vestida con los colores del rey le daba náuseas. Era una declaración de propiedad, un blanco pintado en su espalda para que gente como Lady Isolde le apuntara. Marin marchó por el pasillo hacia el estudio del rey, apretando la nota en su mano. Encontró a Valerius de pie junto a la ventana, mirando hacia los campos de entrenamiento. Él se volvió cuando ella entró, y sus ojos se posaron inmediatamente en el papel que ella tenía en la mano, con una satisfacción engreída curvando la comisura de sus labios. Antes de que pudiera hablar, Marin dejó la nota sobre su escritorio. «No voy a ir», declaró, con voz firme a pesar de los rápidos latidos de su corazón. «Soy una escriba, Majestad. Mi lugar está entre los archivos, no desfilando por un salón de baile con un vestido que cuesta más que todo mi pueblo. Usted tiene generales a los que intimidar. No me necesita allí». Valerius se acercó al escritorio, cogió la nota y la alisó con cuidado deliberado. La miró, con una expresión indescifrable, pero con los ojos brillando con esa familiar y enloquecedora diversión. Le dijo que requería su presencia precisamente porque ella la odiaba.
Le explicó que su presencia inquietaba a sus enemigos porque no podían averiguar qué significaba ella para él. ¿Era una mascota, una espía, una debilidad? La confusión los mantenía desequilibrados. Marin cruzó los brazos, negándose a ceder. Argumentó que se desmayaría de ansiedad en menos de una hora, lo que la haría inútil. Valius se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el escritorio, y le ofreció un compromiso que sonaba más bien a trampa. «Está bien», gruñó. «Una apuesta. Tú afirmas que quieres paz y tranquilidad si puedes hacerme sentar en silencio. Meditación total, sin hablar, sin moverte durante una hora completa, te dejaré saltarte la gala. Pero si no logras mantenerme en silencio, te pondrás el vestido». Capítulo 12. El desafío de la meditación. Las condiciones de la apuesta eran sencillas, pero llevarlas a cabo estaba resultando una pesadilla. Estaban en el santuario privado de Valirius, una habitación diseñada para la tranquilidad, con mullidos cojines y luz tenue. Sin embargo, la atmósfera estaba cargada de energía estática. Valarius estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, los ojos cerrados y respirando profundamente, en una pantomima de meditación. Marin estaba sentada frente a él, con un cronómetro en la mano, observándolo como un halcón. Los primeros 10 minutos habían transcurrido en relativo silencio, y ella había comenzado a albergar la tonta esperanza de que tal vez podría ganar. Debería haberlo sabido. Valarius no era una criatura tranquila, era energía cinética envuelta en piel, y no tenía ninguna intención de jugar limpio. Comenzó con un zumbido, un sonido grave y vibrante que provenía de lo profundo de su pecho, que no era exactamente una palabra ni un gruñido. Era lo suficientemente fuerte como para resultar molesto. Marin lo miró con ira. «Silencio», siseó. Valarius sonrió sin abrir los ojos, y el zumbido cesó, solo para ser sustituido por un golpeteo rítmico de sus garras contra la rodilla. Clic, clic, clic. El sonido resonaba en la silenciosa habitación, poniéndola de los nervios. Marin extendió la mano y la colocó sobre la de él para detener el golpeteo. Tenía la piel ardiendo, y en cuanto lo tocó, él le dio la vuelta a la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. No dijo nada, así que, técnicamente, no estaba infringiendo las reglas. Pero el pulgar que acariciaba la sensible piel de su palma era sin duda una violación del espíritu del juego. «Estás haciendo trampa», susurró Marin, intentando retirar la mano, pero él la sujetaba con fuerza. Valarius abrió un ojo, con el iris dorado brillando con picardía. No dijo ni una palabra, simplemente se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio personal hasta que ella tuvo que echarse hacia atrás para mantener el contacto visual. Utilizó su mano libre para colocar un mechón de pelo suelto detrás de su oreja, con los dedos deteniéndose en la curva de su cuello. Su ritmo cardíaco no se estaba ralentizando para la meditación. Se aceleraba, un fuerte latido rítmico que ella podía oír en el silencio. Él estaba utilizando su presencia como arma, usando su abrumadora masculinidad para ponerla nerviosa y hacer que rompiera el silencio ella misma. Marin intentó mantenerse firme, intentó ordenarle que se retirara, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Valius se inclinó más cerca, rozando su nariz con la de ella, y exhaló un suave y agudo aliento que olía a menta y humo de leña. Levantó una ceja, un desafío silencioso. Si ella volvía a hablar para regañarlo, sería ella quien rompiera el silencio. Si se movía, perdería. Él sabía exactamente qué botones pulsar. Cambió el peso de su cuerpo, rozando su rodilla con la de ella, y la fricción le envió una descarga de calor directamente al centro de su ser. Marin jadeó y el sonido resonó en la habitación. Valarius sonrió, rompiendo por fin su silencio. «Eso me ha sonado como un ruido, pequeña bibliotecaria», murmuró con voz ronca por la victoria. «Creo que eso significa que tienes un vestido que ponerte». Capítulo 13. La Dama de Rojo. El salón de baile era un mar de joyas, pieles y susurros calculados. Pero en el momento en que el heraldo anunció la llegada del rey, el mar se abrió. Marin se situó en lo alto de la gran escalera, con la mano apoyada en el brazo de Valirius,
deseando que el suelo de mármol se abriera y la tragara. El vestido carmesí le quedaba como una segunda piel. El corsé estaba diseñado para darle una confianza que ella no sentía, obligándola a mantener la postura erguida y la cabeza alta. Podía sentir el peso de 100 escalones golpeándola a la vez. Juicio, envidia, confusión. Valerius, en marcado contraste, parecía completamente a gusto con su uniforme militar formal negro, cuya tela oscura hacía resaltar el carmesí de su vestido como una herida reciente. Él colocó su mano sobre la de ella, con un apretón cálido y tranquilizador, estabilizándola cuando ella sentía que podía flotar en una marea de pánico. Bajaron las escaleras en silencio, con el único sonido del susurro de la seda y el pesado golpe de las botas de Valerius. Cuando llegaron al piso, la orquesta dudó y luego comenzó a tocar un vals. Valerius no esperó a las cortesías. Se volvió hacia ella, inclinándose profundamente con una burlona elegancia cortesana, y la llevó a la pista de baile. Respira, le ordenó suavemente, atrayéndola contra su pecho, mucho más cerca de lo que era apropiado en una compañía mixta. Si te desmayas, tendré que llevarte en brazos, y eso solo provocará más chismes. Myron siguió su ejemplo, moviendo los pies automáticamente al compás de tres. Era una buena bailarina. Su abuela había insistido en que tomara clases, pero bailar con Ferius era como bailar con una tormenta. Él era poderoso y la guiaba con sutiles movimientos de su cuerpo que exigían una rendición total. «Todo el mundo nos está mirando», susurró Marine, manteniendo la mirada fija en las medallas que lucía en el pecho para evitar mirar a la multitud. Se preguntan por qué el rey está bailando con la archivista. El Larius la hizo girar, deslizando las manos por su espalda y extendiendo los dedos sobre la seda. Se inclinó y le rozó la oreja con los labios. «Que se pregunten», gruñó, bajando la voz a ese tono peligroso e íntimo que le hacía flaquear las rodillas. «Yo me pregunto cuánto tardaré en quitarte ese vestido y llevarte a mis aposentos para ver si te sonrojas por completo». Marin se sonrojó, sintiendo cómo el calor le subía a las mejillas. Le agarró del hombro, clavándole los dedos en la tela de la chaqueta. «Valerius», siseó ella escandalizada. «Cállate». La orden se le escapó automáticamente, un reflejo nacido de su dinámica privada. Valeria se rió, un rugido grave que vibró contra su pecho. En lugar de obedecer, le mordió el lóbulo de la oreja, un mordisco fuerte y posesivo que cualquiera que estuviera mirando podía ver. «Oblígame», le susurró, con un desafío evidente. La multitud jadeó, una inhalación colectiva que se extendió por toda la sala. Acababa de marcarla públicamente y de forma innegable. El juego del silencio se había convertido en un espectáculo de posesión, y Marin se dio cuenta de golpe de que ya no había vuelta atrás a las sombras. Capítulo 14. El desafío público. La música se detuvo abruptamente, no con una floritura, sino con un chirrido discordante, cuando el director dejó caer la batuta. Los murmullos en la sala se apagaron y dieron paso a un silencio tenso y expectante. Marin y Valeria seguían en el centro del salón, el momento de intimidad destrozado por el repentino cambio de atmósfera. Desde la entrada este, Alpha Mercer entró con paso firme, flanqueado por 4 de sus lugartenientes. No llevaba traje formal, llevaba la armadura ceremonial de un retador. El ambiente festivo se evaporó al instante, sustituido por el sabor metálico de la violencia inminente. Valerius soltó a Marin lentamente, empujándola suavemente detrás de él, y su cuerpo pasó de amante a guerrero en un abrir y cerrar de ojos. Mercer se detuvo a 10 pasos de distancia, y su voz retumbó en la silenciosa sala. No atacó con una espada, atacó con palabras, utilizando como arma la escena que la corte acababa de presenciar. Se dirigió al alto consejo, señalando con el dedo acusador a Valerius. Afirmó que el rey estaba comprometido, que su bestia se había vuelto inestable, llevada a la locura por una obsesión antinatural con un omega débil. Señaló a Marin, calificándola de distracción, un síntoma del deterioro mental de Valerius. Argumentó que no se podía confiar en un rey que no podía controlar sus instintos primarios en un salón de baile,
para liderar ejércitos en el campo de batalla. Era un golpe de estado disfrazado de preocupación por el bienestar del reino. Valerias se mantuvo rígido, con los hombros temblando por el esfuerzo de reprimir el cambio. Un gruñido bajo y continuo salió de su pecho, un sonido que hizo temblar las copas de cristal de las mesas cercanas. Sus ojos comenzaron a sangrar con ese aterrador color carmesí, y el blanco desapareció mientras el lobo luchaba por salir a la superficie. Mercer sonrió viendo su victoria. Quería que Valerias se transformara. Si el rey se convertía en una bestia y atacaba a un miembro desarmado del consejo en medio de una gala, lo sacrificarían como a un perro rabioso. «Miradlo», gritó Mercer, dirigiéndose a la multitud. «Es un salvaje. Ni siquiera puede hablar para defenderse». Marin vio cómo las manos de Valerias se curvaban en garras y el cuero de sus guantes se rompía bajo la presión. Estaba perdiendo. Los insultos hacia ella no le importaban, pero la acusación de locura le estaba hiriendo en lo más profundo. El miedo a ser realmente un monstruo. Los guardias se quedaron paralizados, sin saber a quién obedecer. La corte observaba con gran expectación, esperando la masacre. Valerius dio un paso adelante, con un rugido en la garganta que sellaría su destino. Estaba cayendo directamente en la trampa, cegado por la ira, dispuesto a destrozar a Mercer y perder su corona en el proceso. Capítulo 15. La defensa. Antes de que la primera garra pudiera golpear, una mancha roja se movió entre los dos alfas. Marin salió de detrás de Valerius, colocándose directamente en su camino. No miró al rey. Miró directamente a Mercer. La sala quedó en silencio sepulcral. Era inaudito que una omega interfiriera en un desafío alfa. Mercer se burló, abriendo la boca para despedirla, pero Marin habló primero. Su voz no era alta, pero se proyectaba con la dicción clara y nítida de alguien que había pasado su vida recitando hechos. De acuerdo con el artículo 4, sección 12, del Tratado PAC de 1894, comenzó a recitar la ley de memoria. No se puede cuestionar la aptitud mental del rey basándose en conjeturas sobre su comportamiento. Debe de estar respaldado por un fracaso documentado del mando o una violación del territorio. Dio un paso hacia Mercer, con el vestido carmesí susurrando como hojas secas. Afirmas que el rey es inestable porque favorece a una omega. Sin embargo, bajo el reinado del rey Valius, las incursiones fronterizas han disminuido en un 40%. El tesoro está lleno. El tratado de paz que ahora intentas sabotear es el más completo en un siglo. Se volvió hacia la multitud y se dirigió directamente a los miembros del consejo. ¿Es el afecto un delito o es que Alpha Mercer simplemente confunde su propia ambición con la competencia del rey? Se volvió hacia Mercer, con los ojos brillando con una inteligencia feroz. Tú lo llamas salvaje. Yo lo llamo un líder que identificó a un traidor que conspiraba para bombardear esta misma fundación y lo detuvo sin derramar sangre inocente. ¿O acaso creías que no habíamos descifrado el mapa que pagaste, Mercer? La acusación flotaba en el aire como la hoja de una guillotina. Mercer palideció y su arrogancia se tambaleó. Detrás de Marin, los gruñidos cesaron. Valerius parpadeó. El rojo desapareció de su visión cuando la niebla de la ira fue atravesada por la aguda claridad de su defensa. Ella no estaba luchando con los dientes. Estaba luchando con lo único que él no podía usar, la verdad. Acababa de superar públicamente a un señor de la guerra con nada más que un libro de la biblioteca y una columna vertebral de acero. La multitud comenzó a murmurar, y la marea cambió a medida que la lógica de sus palabras calaba en ellos. Marin sintió una mano grande y cálida posarse sobre su hombro. Miró hacia atrás y hacia arriba, encontrando la mirada de Valerias. Ahora no había locura en ella, solo una intensidad aterradora de otro tipo. Él la miraba no como a una mascota o una distracción, sino como a su igual, su salvadora. Se colocó a su lado, presentando un frente unido que era impenetrable. No necesitó rugir. Miró a Mercer, que ahora estaba rodeado por la Guardia Real tras una señal silenciosa de Valerius. «Ya han oído a la señora», dijo Valerius con voz tranquila, profunda y absolutamente definitiva. «Ella habla por mí». Miró a Marin deslizando la mano hacia arriba para acariciarle la nuca,
con el pulgar descansando sobre su pulso. Y ella es mía. Capítulo 16. El primer beso. La adrenalina que corría por las venas de Valerius era una droga potente, más fuerte y embriagadora que cualquier vino servido en la gala. No le dio tiempo a la corte para procesar el cambio de poder, ni esperó a que los guardias se llevaran a Mercer. Su atención se había reducido al único punto de gravedad que lo mantenía anclado a la tierra, la mujer del vestido carmesí. Agarró la mano de Marine, entrelazando sus dedos con los de ella con tanta fuerza que casi le dolía, y la empujó hacia las puertas del balcón. Salieron a la fresca noche, dejando atrás el calor sofocante del salón de baile. Pero la temperatura exterior no sirvió para enfriar el fuego que ardía bajo su piel. No se detuvo hasta que llegaron al extremo más alejado de la terraza de piedra, aislados por las sombras de la hiedra trepadora, con los sonidos de la fiesta amortiguados tras el grueso cristal. Valerius la hizo girar, presionando su espalda contra la tosca balustrada de piedra. La miró, con el pecho agitado mientras luchaba por regular su respiración. La bestia seguía acechando bajo la superficie, agitada esta vez no por la ira, sino por un orgullo feroz y abrumador. Él esperaba que ella se acobardara, huyera o se escondiera detrás de él. En cambio, ella se había plantado ante un consejo de alfas endurecidos por la guerra y había desmontado sus argumentos con nada más que lógica y una cantidad aterradora de valor. Ella lo miró, con los ojos muy abiertos y reflejando la luz de la luna, su respiración coincidiendo con el ritmo errático de él. Estaba preciosa y parecía demasiado frágil para llevar las riendas de un rey. Sin embargo, eso era precisamente lo que había hecho. «Estás loca», murmuró Valirias con voz áspera que rompía el silencio. Levantó una mano y le acarició el labio inferior con el pulgar, maravillándose de la suavidad de la boca que acababa de pronunciar una defensa tan mordaz. «Te interpusiste entre dos alfas a punto de enfrentarse en un combate a muerte. ¿Tienes idea de lo cerca que estuve de destrozarlo? ¿Tienes idea del peligro en el que te pusiste?» No la estaba regañando. Las palabras eran una confesión de su propio terror. La idea de que Mercer la golpeara, de que ella quedara atrapada en el fuego cruzado de su propia ira, le helaba la sangre. Maren no se inmutó. Levantó las manos y las posó sobre las solapas de su uniforme, inmovilizándolo. «Sabía que no me harías daño», susurró con voz firme. «Y sabía que no estabas enfadado, solo gritabas. Alguien tenía que decírselo». La sencillez de su fe en él rompió el último vestigio de su autocontrol. Valerius dejó escapar un gemido sordo, un sonido de rendición, y estrelló su boca contra la de ella. No fue un beso suave. Era una reivindicación. La devoró, volcando todo el miedo, la rabia y la adoración de la última hora en el contacto. Sus manos se enredaron en su cabello, destrozando el intrincado peinado, inclinando su cabeza hacia atrás para profundizar el beso hasta que ambos jadeaban en busca de aire. Maren le correspondió con igual fervor, sus manos agarrándole por los hombros, acercándolo a ella como si pudiera fusionar su alma con la de él. Por primera vez en su vida, el ruido en la cabeza de Valerius desapareció por completo, sustituido por la sensación singular y perfecta de ella. Capítulo 17. El sabotaje. Las horas que siguieron a la gala fueron una mezcla confusa de brindis triunfales y alivio cansado. Con Mercer detenido en los calabozos a la espera de una investigación formal sobre el complot de asesinato, la tensión que había atenazado la fortaleza durante semanas finalmente comenzó a disiparse. Valerius sintió una extraña ligereza en el pecho, una sensación que finalmente identificó como esperanza. Se retiró a su estudio privado, despidiendo a sus guardias por la noche, necesitando un momento de soledad para procesar el cambio en su realidad. Maren se había ido a sus aposentos para quitarse el vestido carmesí, prometiendo volver para ayudarle a redactar el informe oficial para el consejo. Valerius se sirvió una copa de vino añejo oscuro de la jarra que tenía en la mesita auxiliar, y el cristal tintineó suavemente en la silenciosa habitación. Dio un largo sorbo, saboreando el rico y pesado sabor, y dejó que sus músculos se relajaran por fin. Pero la relajación duró poco. En cuestión de minutos,
Un extraño calor comenzó a florecer en la boca del estómago. No era el agradable calor del alcohol. Era una quemadura ácida y abrasadora que se extendía rápidamente por sus venas. Valarius frunció el ceño y dejó la copa con mano temblorosa. Se frotó el pecho, pensando que solo eran los efectos secundarios de la caída de adrenalina, o tal vez la bestia reaccionando a la separación de Maren. Pero el calor se intensificó, convirtiéndose en una energía frenética y desgarradora que le arañaba el interior del cráneo. Su visión se volvió borrosa. Los bordes de la habitación se deformaron y retorcieron como si estuviera mirando a través de un espejo de feria. Una repentina e irracional oleada de paranoia se apoderó de él. ¿Por qué estaba la habitación tan silenciosa? ¿Dónde estaban los guardias? ¿Por qué no había vuelto Marin? Se levantó con la intención de ir a la puerta, pero las piernas le fallaron. Se estrelló contra la mesita auxiliar, haciendo que el corf de cristal se hiciera añicos en el suelo. El sonido fue ensordecedor, explotando en sus sensibles oídos como un cañonazo. El ruido desencadenó una violenta respuesta instintiva. Su bestia no solo salió a la superficie, rompió las barreras mentales que había tardado siglos en erigir. No fue un cambio natural, fue forzado, químico y agonizante. Se dio cuenta con horror de que lo habían envenenado. No era una toxina letal destinada a detener su corazón. Era un estimulante salvaje, una sustancia diseñada para llevar a un cambiaformas, a una rabia irracional y sanguinaria. El plan de respaldo de Mercer se había ejecutado a la perfección. Valarius arañó su cuello, rasgando la tela mientras luchaba por respirar. Las paredes parecían cerrarse sobre él, las sombras se transformaban en enemigos. Su mente se fracturó, la lógica se disolvió en una neblina roja de pura agresión. Necesitaba salir, necesitaba matar algo. No, necesitaba protegerla. El pensamiento de Maureen atravesó el caos. Ella iba a volver aquí. Iba a entrar directamente en la guarida de un monstruo. Dejó escapar un rugido que sacudió los cimientos de piedra de la torre, un sonido de pura agonía y advertencia. Tenía que encerrarse antes de que ella llegara. Tenía que enterrar a la bestia en lo más profundo de la tierra, donde no pudiera dañar lo único que le importaba. Capítulo 18. El veneno. La transformación fue absoluta y aterradora. El hombre que era el rey Valerius Stallone dejó de existir, sustituido por una criatura de pesadilla, impulsada por la locura química. El estudio, que antes era un lugar de orden y estrategia, quedó reducido a astillas y telas destrozadas en cuestión de segundos. El enorme escritorio de roble fue volcado con un solo golpe de una mano con garras, y los papeles cayeron revoloteando como nieve entre los escombros. Valarius, o la cosa que llevaba su piel, caminaba de un lado a otro entre las ruinas, gruñendo a atacantes invisibles. La toxina distorsionó sus sentidos, convirtiendo el olor familiar de la fortaleza en el hedor de la carne quemada y la traición. Cada sombra parecía un asesino. Cada sonido era una amenaza. La bestia quería cazar, desgarrar, silenciar con sangre el ruido ensordecedor de su cabeza. Sin embargo, un pequeño fragmento del hombre permanecía, enterrado bajo la avalancha de ira. Era una orden singular y desesperada. Protegerla. La alucinación cambió. Vio a Marin de pie en la puerta, no tal y como era, sino cubierta de sangre derramada por sus propias manos. La visión lo destrozó. Aulló, un sonido tan desesperado que rompió los cristales de las ventanas. No podía estar allí. No podía estar cerca de la gente. Se lanzó contra la pesada puerta de madera, arrancándola de sus bisagras con un golpe de hombro que le destrozó el hueso. No corrió hacia los cuartos del personal. Corrió hacia las mazmorras. Atravesó los pasillos, una mancha borrosa de pelo y músculos, apartando a los guardias que estaban demasiado aterrorizados para enfrentarse a él. No los atacó, los ignoró, se centró únicamente en su destino. Llegó a la pesada puerta de hierro que separaba los niveles reales de las profundas celdas de contención, las jaulas construidas para traidores y monstruos. La abrió de un tirón, haciendo que el metal chirriara en señal de protesta, y descendió a la oscuridad.
Encontró la celda más profunda y resistente, una bóveda de piedra y acero reforzado diseñada para contener amenazas de alto nivel. Se lanzó al interior, desplomándose sobre el húmedo suelo de piedra. ¡Cerradla!, rugió a los aterrorizados guardias que le habían seguido. Su voz era un graznido gutural y distorsionado que apenas sonaba humano. Cerrad la puerta y tirad la llave. Si alguien abre esta puerta, lo mataré. Hacedlo. Los guardias, pálidos y temblorosos, se apresuraron a obedecer. Los pesados pestillos de la cerradura se cerraron de golpe, sellándolo en la oscuridad. Valerius se desplomó contra la pared del fondo, con el cuerpo convulsionando, mientras la transformación completa se apoderaba de él. El dolor era cegador, pero era un alivio en comparación con la alternativa. Estaba encerrado. Ella estaba a salvo. Se rindió a la locura, dejando que la marea roja lo engullera por completo, rezando para que el veneno lo matara antes de que pudiera hacerle daño. Capítulo 19. Encerrada fuera. Marin estaba a mitad del pasillo, equilibrando una bandeja con té y sándwiches, cuando un rugido rompió el silencio de la noche. No era el gruñido sordo al que se había acostumbrado. Era un sonido de puro sufrimiento, el grito de un alma desgarrada en dos. La bandeja se le resbaló de los dedos entumecidos y la porcelana se hizo añicos contra el suelo de piedra. No miró hacia abajo. Corrió. El corazón le latía con fuerza contra las costillas mientras corría hacia el estudio del rey, con la mente acelerada por las terribles posibilidades. ¿Había escapado Mercer? ¿Había vuelto el asesino? Irrumpió en el estudio y se detuvo en seco, llevándose la mano a la boca para ahogar un grito. La habitación estaba destrozada. Parecía como si un tornado se hubiera materializado en el centro de la torre. «Valerius», gritó, pasando por encima de los restos de su escritorio. La habitación estaba vacía, pero el olor a ozono y angustia era tan intenso que casi se podía saborear. Un grupo de guardias apareció en la puerta, con las armas desenfundadas y los rostros pálidos por el terror. Era el capitán de la guardia, el mismo hombre que la había escoltado hasta allí días atrás. Parecía profundamente conmocionado. Marin lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «¿Dónde está? ¿Qué ha pasado?» El capitán dudó, mirando la destrucción. «Ha bajado a los niveles inferiores, señorita Marrón. Nos ordenó encerrarlo en las celdas de contención. No es él mismo. Los sanadores dicen que parece una toxina salvaje». El mundo se inclinó sobre su eje. La toxina salvaje era una sentencia de muerte. Una sustancia química que despojaba a los cambiaformas de su humanidad de forma permanente si no se trataba inmediatamente. «¿Lo han encerrado?», preguntó Marin alzando la voz. «Necesita un sanador. Necesita un antídoto». El capitán negó con la cabeza con severidad. «No podemos acercarnos lo suficiente para administrarle nada. Está completamente transformado y es letal. Ha amenazado con matar a cualquiera que entre. El protocolo para la toxina salvaje es la contención hasta que el sujeto expire». Marin lo miró fijamente, y el horror fue sustituido por una furia fría y dura. Iban a dejarlo morir en la oscuridad porque tenían miedo del ruido. Veían a un monstruo. Ella veía al hombre que la había dejado ganar una apuesta de meditación solo para verla sonreír. «Al diablo con el protocolo», me espetó. «Dame las llaves». El capitán dio un paso atrás, levantando las manos. «No puedo hacerlo. Es un suicidio. No te reconocerá». Marin no discutió. Vio el pesado llavero que colgaba de su cinturón. No tenía fuerzas para luchar contra él, pero tenía el elemento sorpresa. Agarró un pesado candelabro de latón de una estantería cercana y lo balanceó con todas sus fuerzas, no hacia el capitán, sino hacia un jarrón que había detrás de él. Cuando él se sobresaltó y se volvió hacia el ruido, ella se abalanzó, desenganchó las llaves con destreza y salió corriendo hacia la puerta antes de que él se diera cuenta de lo que había hecho. «No me sigáis», les gritó. «Es una orden real». Capítulo 20. A la jaula. El descenso a las mazmorras era como adentrarse en las fauces de una bestia. El aire se volvía más frío y húmedo a cada paso, cargado con el olor metálico del óxido y el aroma subyacente del miedo ancestral.
El silencio que Marin solía anhelar estaba ausente aquí. El espacio estaba lleno del eco rítmico de un cuerpo enorme golpeando contra las paredes de piedra, acompañado de gruñidos que le hacían temblar las rodillas. Se obligó a seguir adelante, apretando contra su pecho el pesado llavero de hierro como si fuera un talismán. Los guardias del puesto de control inferior intentaron detenerla, pero la pura locura de su mirada, combinada con las llaves en su mano, los hizo dudar lo suficiente como para que ella pudiera pasar. Llegó al pasillo final. La puerta de la celda de contención era una enorme losa de acero reforzado con una pequeña mirilla enrejada. A través de los barrotes no veía más que sombras, pero el ruido era ensordecedor. Dentro algo enorme estaba destrozando las piedras, desesperado por escapar de su propia piel. Marin se paró frente a la puerta, con la mano temblando tanto que apenas podía introducir la llave en la cerradura. Respiró hondo, visualizando al hombre que había afilado una daga en su biblioteca solo para molestarla. Él todavía estaba allí. Tenía que estarlo. Giró la llave. El mecanismo hizo un ruido metálico, un sonido que atravesó los gruñidos del interior. Los golpes contra las paredes cesaron al instante. Marin empujó la pesada puerta y entró, cerrándola suavemente tras de sí. La celda estaba completamente a oscuras, salvo por la tenue luz que se filtraba desde el pasillo. En la esquina más alejada, dos ojos rojos brillantes la miraban desde la oscuridad. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, la forma del Lycan se materializó. Era monstruoso, fácilmente el doble del tamaño de un lobo normal, con un pelaje tan negro como el vacío, y garras que raspaban chispas contra el suelo de piedra. La bestia bajó la cabeza, emitiendo un rugido grave y vibrante desde su pecho que sacudió los huesos de Marin. Se agachó, tensando los músculos, preparándose para saltar. No la conocía. Solo veía a una intrusa, un objetivo. Los guardias de fuera gritaban ahora, al darse cuenta de que ella estaba dentro, preparando sus ballestas para disparar a través de la mirilla de la bestia atacada. Madden no los miró. No retrocedió. Dio un paso hacia el monstruo, dejándose completamente expuesta, completamente vulnerable. Levantó la mano, con la palma hacia afuera, no en defensa, sino en señal de saludo. El lobo gruñó, cerrando las fauces a pocos centímetros de su cara, y su saliva caliente le salpicó la mejilla. Marin no se inmutó. Miró directamente a los ojos rojos y brillantes y pronunció las únicas palabras que importaban. «Vilarius», susurró, con voz firme y autoritaria en la oscuridad resonante. «Ya basta de ruido. Cállate». Capítulo 21. Cállate. La orden flotó en el aire húmedo y estancado de la celda, frágil frente a la abrumadora violencia que irradiaba la criatura que tenía ante sí. Durante un instante, el único sonido fue el goteo de la condensación del techo y la respiración entrecortada y húmeda de la bestia. El Lycan no se sometió de inmediato. En cambio, retrocedió como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su enorme cabeza de un lado a otro. El brillo rojo de sus ojos se intensificó, un fuego caótico alimentado por la quemadura química de la toxina. Volvió a gruñir, un sonido que era menos una amenaza y más un grito de confusión, sus garras arañando profundas hendiduras en el suelo de piedra, mientras daba vueltas en círculos, agitado y nervioso. Los guardias de fuera gritaban órdenes de disparar. El clic metálico de los virotes de las ballestas, deslizándose en su sitio, resonaba a través de la mirilla. Marin sabía que tenía unos segundos antes de que llenaran la celda de tranquilizantes o, peor aún, de virotes letales con punta de hierro que acabarían con la vida de Valirias. «¡No disparen!», gritó a la puerta sin volverse, con la voz quebrada por la tensión. Volvió a centrar su atención en el monstruo, obligando a sus pies a avanzar. Todos sus instintos le gritaban que corriera, que se acurrucara en una bola, que se escondiera del depredador que podía romperle la columna con un simple golpe. Pero se concentró en el patrón específico de la cicatriz que recorría el hocico de la bestia, la misma cicatriz que Valirias tenía en la mandíbula. Se concentró en la inteligencia que se escondía detrás de la locura de esos ojos. Dio otro paso,
acortando la distancia hasta que estuvo al alcance de su ataque. El lobo se quedó inmóvil, agachándose y tensando los músculos como resortes de acero. Mostró los dientes y chasqueó el aire a pocos centímetros de su mano extendida, una advertencia de que el cerebro animal seguía teniendo el control. Marin no retrocedió. Exhaló un suspiro tembloroso y volvió a hablar, bajando el tono de voz para igualarlo al gruñido que había oído en la biblioteca tantas noches atrás. «Sé que estás ahí», susurró, con la mano suspendida justo por encima del pelaje negro y áspero de su hocico. «Sé que te duele. Sé que el ruido es fuerte, pero tienes que escucharme». El lobo se estremeció, moviendo las orejas. La cadencia familiar de su voz, el aroma a lavanda y papel viejo que se adhería a su piel, comenzaron a penetrar la neblina roja. Era un aroma asociado con la tranquilidad, con la seguridad, con la única paz que había conocido en semanas. El gruñido se entrecortó, convirtiéndose en un gemido confuso. Marin aprovechó el momento. Presionó su palma firmemente contra el puente de su nariz, inmovilizándolo físicamente. El calor que irradiaba era intenso, le quemaba la piel, pero no lo soltó. «Farius», dijo con firmeza, poniendo toda su voluntad en el nombre. «Cálmate, vuelve conmigo». El efecto fue instantáneo y violento. La bestia se estremeció, una convulsión en todo el cuerpo que derribó a Marin de rodillas. Él se desplomó de lado, retorciéndose mientras la magia del cambio se apoderaba de él, los huesos crujiendo y remodelándose en una espantosa muestra de biología reescribiéndose a sí misma. El enorme pelaje negro retrocedió, revelando una piel pálida y sudorosa. En cuestión de segundos, Valerius yacía en el frío suelo de piedra, desnudo y temblando. El rojo se desvaneció de sus ojos para dejarlos de un marrón oscuro y aterrorizado. Jadeó en busca de aire. Su mano se extendió a ciegas hasta que sus dedos rozaron la rodilla de ella. «Marin», croó con la voz destrozada. «Corre». Capítulo 22. La vulnerabilidad. La conciencia regresó a Valadius en fragmentos irregulares y dolorosos. Lo primero que percibió fue la luz blanca y cegadora de la enfermería, seguida inmediatamente por el olor agudo y estéril de las hierbas medicinales y el desinfectante. Sentía el cuerpo como si lo hubieran pasado por una picadora de carne. Le dolían todos los músculos y la cabeza le latía al ritmo de los latidos del corazón. Intentó incorporarse, pero una mano pesada lo empujó hacia atrás. Parpadeó y su visión se aclaró para revelar el rostro del sanador real. Con aspecto sombrío y agotado, los recuerdos de la noche anterior lo golpearon con la fuerza de un golpe físico. El veneno, la locura, la mazmorra y luego el recuerdo más aterrador de todos, Marin entrando en la jaula. El pánico lo invadió, frío y absoluto. Empujó al sanador a un lado y se incorporó, ignorando que la habitación daba vueltas a su alrededor. «¿Dónde está?», exigió con la voz ronca y áspera. «Está herida. Le he hecho daño». Recorrió la habitación con la mirada, esperando verla vendada o peor aún, no verla allí. La vio sentada en una silla junto a la ventana, dormida, con la cabeza apoyada torpemente en el brazo. Estaba ilesa, aunque pálida y con ojeras que le marcaban la piel bajo los ojos. El alivio que lo invadió fue tan intenso que le provocó náuseas. Se dejó caer contra las almohadas y cerró los ojos. Casi la había matado. La única persona a la que había jurado proteger había caído en una trampa mortal porque él había sido demasiado débil para controlar su propia mente. Marin se movió, despertándose al oír el ruido. Se incorporó, frotándose los ojos, y le dedicó una sonrisa vacilante y cansada. «Estás despierto», dijo en voz baja, levantándose para acercarse a su cama. Valerius no podía mirarla. Se quedó mirando al techo, con la mandíbula apretada. «Vete», dijo con voz fría. Marin se detuvo a medio camino de la cama. «¿Qué?», preguntó con tono de confusión. Valerius volvió la cabeza para mirarla, forzando su expresión en una máscara de fría indiferencia. Tenía que hacerla irse. Tenía que enviarla tan lejos que sus monstruos nunca pudieran volver a alcanzarla. «Quedas relevada de tus funciones», declaró, con la mentira sabiendo a ceniza en su boca.
No necesito una escriba que carece del sentido común de mantenerse alejada de una jaula. Recoge tus cosas y regresa a tu pueblo. El capitán organizará tu transporte en menos de una hora. Marin lo miró fijamente durante un largo momento, con el silencio extendiéndose entre ellos. Entonces, para su total sorpresa, ella se echó a reír. No era un sonido alegre, sino desafiante. Se acercó a la cama, cogió la jarra de agua de la mesita y se sirvió un vaso, dejándolo a su alcance con un golpe seco. «Eres un mentiroso terrible, Valarius», le dijo cruzando los brazos. «Y tú eres un idiota si crees que me voy a marchar ahora». Valarius gruñó, un sonido de advertencia que solía hacer huir a los hombres adultos. «Casi te destrozo», gritó, rompiendo su fachada. «Soy un peligro para ti. Vete». Marin se inclinó sobre la cama, acercándose a su cara, reflejando la agresividad que él le había mostrado en la biblioteca. «No me hiciste daño», le espetó. «Me escuchaste, volviste por mí. Así que puedes gruñir y darme órdenes todo lo que quieras, pero no me voy a ir a ningún sitio. Te quiero, zoquete ruidoso y testarudo, y no voy a dejar que te enfrentes solo a estas víboras». Capítulo 23. Los traidores revelados. La gran sala del consejo estaba abarrotada, el aire vibraba con una energía nerviosa que rayaba en la histeria. Los rumores habían circulado por la fortaleza toda la mañana. Que el rey había muerto, que se había vuelto salvaje para siempre, que el escriba Omega había sido devorado. Cuando las pesadas puertas se abrieron, el silencio que se produjo fue absoluto. Valarius entró, no como un inválido destrozado, sino como un rey en su mejor momento. Llevaba su armadura ceremonial completa, con el rostro pálido pero sereno, y una expresión de furia controlada y gélida. A su lado, vestida con un traje azul medianoche, caminaba Marin. Esta vez no caminaba detrás de él, sino a su lado, agarrando una carpeta con documentos que contenían el destino de sus enemigos. Alpha Mercer estaba de pie en el centro de la sala, flanqueado por Lady Isolde. Parecían seguros, esperando que trajeran a una bestia salvaje o un cadáver. Cuando vieron a Valerius caminando con paso firme, sus sonrisas se desvanecieron. Mercer se recuperó rápidamente, hinchando el pecho. «Nos alegra ver que se ha recuperado, Majestad», mintió Mercer con naturalidad. Sin embargo, la cuestión de su estabilidad sigue sin resolverse. El incidente de anoche demuestra que no es apto para... Valerius levantó una mano. No habló. No rugió. Solo esperó. El silencio se prolongó, incómodo y pesado, hasta que Mercer vaciló y su voz se apagó. Valerius se volvió hacia Marin y asintió. Ella dio un paso adelante y abrió el expediente que llevaba. Su voz resonó clara y precisa, haciendo eco en las paredes de piedra. «Esta es una orden de compra de un boticario de los mercados negros del sur», comenzó, sosteniendo un pergamino. «Detalla la venta de 3 frascos de sanguis fará, una toxina salvaje. La orden está firmada por un apoderado, pero el pago...» Sacó una segunda hoja, un registro de transferencia bancaria. El pago procedía de las cuentas personales de la casa Mercer. Un murmullo recorrió la sala. Isolde dio un paso adelante, con el rostro contraído. «Eso es una falsificación. No puedes probarlo». «Sí que puedo», la interrumpió Marin, sacando la última prueba, el mapa que habían descifrado juntos. «Porque el mensajero que contrataste para entregar el veneno utilizó las mismas rutas de suministro que están marcadas en este mapa, que se encontró en el asesino fallido. Cotejamos los tiempos de viaje con los registros de la puerta que intentaste borrar». Miró a Old con una fría y distante lástima. «Soy archivista, Lady Isolde. Encuentro cosas que la gente intenta ocultar. Ese es mi trabajo». Valerius dio un paso adelante, colocó una mano sobre el hombro de Marin y presentó un frente unido. Miró a Mercer, que ahora temblaba, no de rabia, sino de miedo. Los guardias del consejo se acercaron y rodearon a los conspiradores. Valerius habló con voz baja y mortalmente tranquila. «No habrá duelo», anunció, negándole a Mercer la muerte de guerrero que ansiaba. «Duelar contigo sería tratarte como a un igual. Eres un traidor y un envenenador».
Miró a los guardias. Despojadlos de sus títulos. Exiliadlos a los páramos. Si regresan a mi territorio, serán cazados como lobos rebeldes. Mientras Mercer y su anciano eran arrastrados gritando fuera de la sala, Valarius miró a Maren. No sonrió, pero sus ojos eran cálidos y brillaban con un orgullo más fuerte que cualquier rugido. Había mantenido a su bestia en silencio, tal y como ella le había enseñado, y la victoria fue absoluta. Capítulo 24. Oblígame. Habían pasado 2 semanas desde el juicio y la fortaleza de la cumbre había vuelto por fin a una apariencia de normalidad. Los delegados se habían ido a casa. Se firmaron los tratados y las nieves invernales comenzaron a caer, cubriendo el castillo con un silencio blanco. Para Marin, la normalidad significaba volver al único lugar donde se sentía realmente como en casa. La gran biblioteca. Se sentó en su viejo escritorio, rodeada de pilas de documentos finalizados que había que archivar. La lámpara proyectaba un cálido resplandor amarillo sobre el pergamino, y el único sonido era el rasgueo de su pluma. Era tranquilo, era perfecto, y ella sabía que no iba a durar. Justo en ese momento, las pesadas puertas dobles se abrieron con un chirrido. Marin no levantó la vista. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios mientras seguía escribiendo. Los pesados y deliberados pasos se acercaron a su escritorio, deteniéndose justo en el límite de su campo de visión. Entonces comenzó el ruido. Tap, tap, tap. Una garra golpeaba rítmicamente la madera pulida de la mesa. Luego vino el zumbido, una vibración profunda y resonante que estaba intencionadamente desafinada. Maren contó hasta 3 y terminó la frase antes de dejar la pluma. Levantó la vista y vio al rey Valerias sentado en el borde de su escritorio con un aire de satisfacción excesiva. Vestía ropa informal de montar, con el pelo alborotado por el viento, y parecía más un pícaro que un gobernante. «Está perturbando los archivos, Majestad», dijo Marin, tratando de mantener una expresión severa, aunque sus ojos la delataban. «Creo que ya te he dicho antes que este es un lugar de estudio, no un patio de recreo para alfas aburridos». Valerias se inclinó hacia adelante, apoyando las manos a ambos lados de sus caderas y atrapándola en su silla. El brillo juguetón de sus ojos se oscureció y se convirtió en algo más intenso. La misma mirada que le había dirigido la noche de la gala. «Hay demasiado silencio en el castillo», se quejó, bajando la voz hasta convertirla en un seductor murmullo. «Me resulta imposible pensar sin que mi escriba personal me diga qué hacer». Marin arqueó una ceja. Creía que eras el rey que exigía silencio. Valarius se rió entre dientes y metió la mano en el bolsillo. Sacó una pequeña caja de terciopelo, esta vez no roja, sino de un azul intenso, del color del vestido que ella llevaba cuando recuperaron el reino. La abrió y dejó al descubierto un anillo de oro blanco retorcido con una rara piedra lunar que parecía tener luz propia. «He descubierto», dijo en voz baja, acariciándole la mejilla con el pulgar, «que el silencio solo es soportable si lo comparto contigo». Se deslizó del escritorio y se arrodilló en el suelo polvoriento, sin tener en cuenta en absoluto su estatus. La alegría desapareció, sustituida por una sinceridad cruda que dejó a Marin sin aliento. «Marin», dijo, sosteniendo el anillo en alto, «eres la única persona en el mundo que puede acallar el ruido en mi cabeza. Prometo escucharte durante el resto de mi vida, sobre todo si aceptas ser mi reina». Marin sintió que las lágrimas le picaban en los ojos y el corazón se le hinchaba hasta tal punto que pensó que iba a estallar. Miró al hombre que había aterrorizado a naciones enteras, pero que ahora estaba arrodillado ante ella. Sacó el anillo de la caja y se lo puso ella misma en el dedo. Lo agarró por las solapas y lo levantó hasta que quedaron cara a cara. «Creí haberte dicho que te callaras», le susurró al oído. Valarius sonrió con la bestia ronroneando felizmente en su pecho. «Oblígame», la desafió. Marin lo besó, silenciando al rey de forma eficaz.